La clase del día de hoy será un poco larga, bastante cargada en contenido, porque recordemos que el día sábado tenemos nuestro segundo examen parcial en el cual abarcamos temas de método del árbol, muy seguramente minimización de autómatas, gramáticas y LL1, y es el tema que nos hace falta. Bien, recordemos que habíamos platicado de dos tipos de compiladores o dos tipos de analizadores sintácticos. Los que van para arriba y los que van para abajo, es decir, ascendentes y los descendentes. Los ascendentes tienen por característica que tienen un, una gramática LR, y esos son los que vimos con la famosa forma estándar, que era L produce L, alfa o beta, ¿verdad? Esto es lo que estuvimos viendo clases pasadas. Vamos a borrar esto que no salió bien. Esto es lo que estuvimos viendo clases pasadas, que era prácticamente la construcción de gramáticas. Y recordemos que aquí fue cuando les comenté que todo tiene que ser visto desde un punto de vista de lista. Bien, entonces, pero estos son los ascendentes. ¿Qué pasa con los descendentes? Nosotros no hemos visto hasta el momento, no hemos visto ninguna herramienta, ningún punto de vista para que funcione o que sirva con descendentes. Descendentes. Y los descendentes tienen la gramática de tipo LL, que es, si este es izquierda, este va a ser recursiva por la derecha. Bien, entonces dicho eso, partimos por lo siguiente. Ya habíamos platicado de la factorización de por la izquierda el último día, que es eh, venir y agarrar una gramática de tipo LR y convertirla a tipo LL, es decir, de izquierda a derecha. Derecha. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Lo que buscamos es esta forma. Y esta es nuestra forma estándar, por decirlo así, pero LL. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es esta forma. Una LL de este tipo. Bien. Entonces, siempre recordemos que es más fácil ver una lista con la forma estándar que una lista con la forma estándar, pero de tipo LL. Es mucho más fácil crear una LR con su forma estándar y luego solo factorizarla. Bien, básicamente lo que buscamos es lo siguiente, y es A produce A alfa 1, o A produce A alfa 2, o A produce A alfa M, o beta 1, beta 2, beta 3, y todo eso se convierte en lo siguiente. A produce beta 1 alfa, a beta 1 A prima, perdón, beta 2 A prima, beta N, M es esta aquí, ¿verdad? Beta M alfa, A prima, o A prima, alfa 1, A prima, alfa 2 A prima, alfa M A prima o epsilon. ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a estar explicando cuáles son las técnicas y cuáles son las similitudes. Básicamente, nos centramos en esto. Caemos a lo siguiente. Es a decir que A produce A alfa o beta, se traduce en A produce beta A prima produce A alfa A prima o epsilon. Si se dan cuenta, esta alfa pasa para acá.
Em, Vamos a poner otro color. Esta beta pasa para acá. Esta A, voy a cambiar de color, perdón. Vamos a estar cambiando de colores. Esta A pasa para acá. Y la recursividad que la voy a enmarcar con otro color, solo si esta cosa ahí está. Y la recursividad que está en este color como anaranjado desaparece y se convierte en esta recursividad que es A', con un auxiliar A'. ¿Sí? Y por último tenemos, y no menos importante, tenemos esto, este epsilon, que no es cadena vacía, sino que es el pivote. Es el pivote. Ya vamos a explicar. eh, bueno, en este curso no nos interesa en qué punto es pivote o cuándo es pivote, sino que aquí lo que nos interesa es que es pues cumple una función pivote, pero nos interesa ver cómo se comporta ese pivote. Bien. Eh, tenemos nuestra gramática de E produce E más T o T produce T por F o F produce paréntesis que abre E, paréntesis que cierra y, perdón, número, ¿verdad? Básicamente es la gramática con la que hemos trabajado en los últimos días. Bueno, hemos trabajado varias gramáticas, pero esta es una de las gramáticas que hemos eh, trabajado, ¿verdad? Entonces, básicamente, hacemos la similitud. E produce E más T o T. Estoy diciendo que E es A en este punto. E es A. Más T, todo el más T es alfa, ¿sí? No estoy diciendo que solo más o que solo T, sino que todo el más T. Si yo tuviera más elementos gramaticales en esta producción, todos entran al alfa. En este caso tengo dos y esos dos son alfa. Y T es beta. Lo mismo, si yo tuviera más elementos gramaticales en esta forma o en esta segunda producción, todos esos elementos gramaticales forman beta. En este caso solo es uno. Entonces esa es la similitud que estamos realizando. Bien. Eh, tengo esto. Ahorita voy a empezar con, no con toda la gramática, vamos a ir producción, o mejor dicho, elemento no terminal por no terminal. En el primero eh, vamos a tener el elemento gramatical asociado a E, que es E produce E más T o T. Entonces, vamos a empezar. ¿Y qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es lo que está abajo, que es A produce. eh, A produce beta A' o A' produce alfa A' o epsilon. Solo quiero ver si está bien. Ahí estamos. Aquí hay una prima, se me olvidó colocar el A', pero es una prima. Entonces, sigamos. Y partiendo de eso, haciendo esta similitud, eh, empezamos. Siempre mi A', que se me olvidó colocar. Eh, bien, ¿quién es beta? Acá beta es el que está en morado o azul, es este. Recordemos que la forma estándar me dice lo siguiente. A produce A, alfa o beta, ¿sí? Entonces, ¿quién es beta? En este caso es T.
Y recordemos que la forma que estamos haciendo ahorita es A produce beta. Entonces, E produce T. ¿Sí? E produce T. Sigamos. Tengo una E produce. Es una A, perdón, es una A produce beta A prima. Entonces, por defecto, tengo que crear un E prima. Este es beta. Siempre recordemos, este es beta. Este es beta. Entonces, aquí T pasa para acá. Entonces, E produce T, E prima. ¿Sí? E prima va por defecto. Sigamos. Viene E prima. En este caso es A prima, produce alfa. Que es esta. Es esta. Entonces, E prima, en este caso, pasando nuestra gramática, es E prima, produce alfa. ¿Quién es alfa? Es todo esto. Recordemos que tenemos la forma A produce A alfa. Y el alfa, bueno, o beta. Y el alfa no solo es un elemento gramatical, sino que representa todo lo que acompaña la recursividad. En este caso es más T. Entonces, E prima produce más T. ¿Sí? Luego viene A prima. Por defecto, en este caso sería E prima produce más T y prima. ¿Sí? Entonces, este va por defecto. Y luego, por ley, viene un epsilon. Por ley viene un epsilon, que es lo que está acá, subrayado en celeste. Epsilon es epsilon. ¿Sí? Entonces, ya puedo decir de que yo ya factoricé esta parte de la gramática que estaba de tipo LR, ya la representé con esta gramática, que esta gramática ya es tipo LL. ¿Sí? Entonces, ese es el chance que hay que hacer con las gramáticas para convertirlas de izquierda a derecha, para que podamos construir nosotros un, un compilador de tipo L, un parser, mejor dicho, un analizador sintáctico de tipo LL1, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces sigamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Con la siguiente producción. La siguiente producción es T produce T por F o F, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿qué buscamos? Buscamos la forma de abajo, que es A produce beta A prima, A prima produce alfa A prima o epsilon. Entonces, lo mismo, eh, vamos a convertir lo que tenemos nosotros del lado izquierdo, que es nuestra gramática de tipo LL, LR1, perdón, LR, perdón, no es LR1, LR, que es esta, y la queremos de esta forma, que es la LL. Ya tenemos una parte de la gramática ya convertida, entonces seguimos. T produce alfa, perdón, T produce beta. ¿Por qué T produce beta de esta parte? A produce beta, T produce beta. ¿Quién es beta? Es F. Recordemos que tenemos la forma A produce A alfa o beta. Beta es F, entonces tengo, como estoy buscando la forma A produce beta, T produce F. ¿Sí? Por defecto viene A prima siguiente.
Entonces acá es un T'. Aquí siempre es A', perdón. Entonces es un T', es un T produce F T'. Ese viene por defecto, por ley. No está, no, si se dan cuenta, esa no está dentro de la gramática. Eso está en la ley que tengo acá. No está dentro de la gramática que tengo arriba, sino que está en la ley. Entonces, el T' está producido por la ley. Bien, luego viene T' produce alfa. Aquí A' produce alfa. Entonces, ¿quién es alfa? Es por F. Recordemos siempre la forma. A produce A, alfa o beta. ¿Quién es alfa? Alfa no solo representa un elemento gramatical, sino que representa todo lo que acompaña la recursividad por la izquierda. En este caso es T por F. Es por F, perdón. Entonces, por eso pongo acá, T' produce por F. Luego ya viene la recursividad por la derecha, que es, en este caso, A'. Para esta producción es T'. Este T'. ¿Sí? Es este. Y por último viene un epsilon, que es por ley. Recordemos que ese epsilon me representa a mí el pivote. Este es el pivote. Entonces ya tengo yo, si se dan cuenta, una gramática ya más robusta. Siguiente. Y quiero que me respondan ustedes. Voy a hacer una pregunta. Esta gramática, sí, pues esta producción, ¿se factoriza por la izquierda o no? ¿Tenemos que hacer alguna conversión en esta o no? Gracias, Brian. ¿Alguien más opina? ¿Alguien más pues tiene alguna otra opinión? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no se convierte o no sufre ninguna conversión? No, aquí estamos en F, no estamos hablando de E. F produce, paréntesis que abre, E, F o número. ¿Por qué no tengo que convertir F? ¿Alguien ahí tiene o alguien ve ahí algún patrón? No, no es así, porque si te das cuenta, F produce, aquí hay una E. Entonces, si E no es un no terminal. ¿Alguien más ve? ¿Alguien más ve ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero tengo que convertir esta, F produce, paréntesis que abre, E, paréntesis que cierra un número. La respuesta es no. Ahí ya al menos ya sabemos, pero ¿por qué? No, porque recordemos que ahorita estamos hablando de F, no de E. La respuesta está en la siguiente cosa. Gracias, Milton. Esa es la respuesta. Milton tiene una respuesta, porque F no es recursividad, no es una recursiva. Recordemos que para que sufra esta conversión, tiene que tener la forma A produce A, alfa o beta. Excelente respuesta, Milton. O beta. Y acá es F produce, paréntesis que abre E, paréntesis que cierra un número. Fuera una cosa diferente si tuviera F produce, F, paréntesis que abre, E, paréntesis que cierra, que esta es una E, o
número. Aquí sí fuera diferente, porque acá está la forma A, produce A, alfa o beta. Pero no tiene una recursividad. Entonces, como no tiene una recursividad, no se convierte. Entonces, recordemos, ¿cuál es el objetivo de la factorización? Es convertir una recursividad por la izquierda a recursividad por la derecha. Pero este no es recursiva. Como no es recursiva, no pasa nada. Pasa directo. Entonces a prima, siempre se me olvidó ahí poner a prima. No pasa nada, sino que pasa directo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no es recursiva, entonces no hay nada que convertir. Entonces siempre tengamos eso en cuenta. Gracias Milton ahí por la observación. Y siempre tengamos eso en cuenta. Que la factorización va a aplicar sí y solo sí. Yo tengo una recursividad por la izquierda. Si yo carezco de recursividad por la izquierda, no tengo que aplicar la ley de A produce beta A prima, A prima produce alfa A prima o epsilon, sino que únicamente copio las producciones que no tienen recursividad y las paso a la gramática ya recursiva por la derecha, ¿verdad? Entonces, básicamente pasé del lado izquierdo, que es una LR, a la del lado derecho, que es una LL. Dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí, gracias a los que ahí participaron, que es Brian, Jorge, Milton. eh, bueno, básicamente eso. Gracias ahí por sus aportes. Em, dudas hasta este punto, ¿cómo lo ven? ¿Lo entendieron bien? ¿Se perdieron en algún punto? ¿Quieren que volvamos a ver en algún punto alguna duda? ¿Cómo lo ven? Tiempo de ustedes para participar. Gracias, Jorge. Sí, recordemos que esto es siempre con práctica, ¿verdad? Siempre les he dicho, los compiladores siempre es práctica. La larga es como la matemática, ¿verdad? No, mm, está como de más que yo, que yo esté aquí hablando muchos, muchos ejemplos, pero si no ustedes no practican, ¿verdad? Lo que yo necesito es que ustedes practiquen. Genero gramáticas, creo que siempre las he hecho recursiva por la derecha. Y ese es un problema bastante recurrente, que lo mejor, bueno, la técnica que yo recomiendo es siempre hacer la LR, porque es mucho más fácil. Si se dan cuenta, es mucho más fácil ver como, como lo vimos en las clases pasadas, cuando vimos cómo se comportaba un lenguaje de programación. Yo no sé si ese material ya se lo subí, si no lo voy a revisar si no se lo subo hoy. Y que todo es listas. Con el recursiva por la derecha, el problema está acá, que tiene una forma y tiene que tener el pivote. Tal vez te funcione el sintáctico, Brian, pero el semántico no te va a funcionar si no tiene pivote. Entonces, ¿dónde coloco el pivote? Sale en la factorización. En la factorización ya por ley te dice dónde poner el pivote. Ese es eh, como que la técnica, ¿verdad? Lo mejor. En el sintáctico hay veces que te aceptan las gramáticas, digamos, una LL para un analizador SLR, digamos, puede que funcione. Una LL para un LR1 puede que funcione. Y ahí como que nos vamos por la finta, porque funciona y ya estuvo. Pero una LL para un analizador semántico necesita siempre su pivote. Y el pivote muchas veces solo se construye. Bueno, ya a base de experiencia ya vamos sabiendo dónde se coloca. Pero si no tengo experiencia, no sé dónde colocar el pivote. Y el pivote sale de la factorización.
¿verdad? Entonces, de mi parte, pues, como les digo, siempre vayamos ahí practicando. Por eso es la tarea del día que les dejé el día domingo, creo yo, es construir una gramática que acepte gramáticas. Recordemos que una gramática, ¿qué es? Es una lista de producciones. ¿Y cada producción qué es? Es un no terminal seguido de una lista de elementos gramaticales. El parcial es este sábado. El seguida de elementos gramaticales. Sábado 20. Elementos gramaticales. Entonces, ya con eso yo construyo una LR. Esa es la tarea, construir una LR. Luego de que yo tengo mi LR, la transformo a LL con lo de factorización que vimos hoy, que estamos viendo ahorita. Y posteriormente, con esa LL, construyo la tabla de análisis sintáctico del LL1. Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Eh, se puede hacer análisis semántico. No, ahí no es, Johans, no es tan fácil, pero sí se puede. Y lo que mira el análisis semántico con una LL o una recursiva por la derecha es que contenga este elemento que es epsilon. Como les digo, me gustaría meterme a pasar a hablar porque a mí lo que más me fascina es el análisis semántico y la generación de código de tres direcciones o la generación de código intermedio, que ese es siempre ha sido mi gusto particular, es decir, compiladores 2. Pero yo no me puedo venir y meter y decirles por qué necesito yo este epsilon. Créanme que este epsilon es vital para el análisis semántico, porque alguien puede construir la gramática recursiva por la derecha y puede que funcione a nivel sintáctico, pero si no tienen este epsilon o el epsilon está en algún otro lugar, no les va a jalar. No les va a jalar muy bien el análisis semántico. De por sí, aunque esté bien construido, de por sí crear un análisis semántico con una recursiva por la derecha es un camote duro, mucho. Esa cosa, esa cosa sí es bien complicada. Entonces, si de por sí es complicado, sin ahora con que esté mal construida es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, eso ya son temas de análisis semántico y generación de código intermedio. Bien, para sintáctico, pues está bien. Obviamente, los más analizadores más potentes son los del tipo LR. Y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces vamos a terminar la presentación hasta el día de hoy, de este tema, perdón, y vamos a seguir con el siguiente tema que es el de em, LR1. Solo déjenme buscar. Igual, si tienen dudas, me pueden decir, me pueden interrumpir si tienen dudas. Como les digo, lo principal es que tengamos el concepto de, de factorización. Vamos a ver. Básicamente, el requisito para empezar el siguiente tema es la factorización o la gramática recursiva por la derecha. Entonces, para este tema, pues si se dan cuenta, hemos tenido un gran viaje. A veces es un error empezar a dar análisis sintáctico inmediatamente después de ver el método del árbol, ¿verdad? Porque primero tenemos que aprender a hacer gramáticas. Tenemos que verlo todo desde un punto de vista de listas. Tenemos que verlo todo desde de que todo es una lista, todo, todo corresponde a una recursividad, que es más fácil construir una LR y después pasarlo a LL, porque tiene sus leyes y tiene su comportamiento. Y ya después de ese tema, o al ver o al momento de llegar al punto de la LL, nosotros ya estamos
listos para el descendente, o mejor dicho, el LL1, que es el primer método de análisis sintáctico que vamos a ver. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien vio este tema en lenguajes o no? ¿Se sigue dando este tema en lenguajes, el LL1? ¿Me pueden ahí? Si no, ok, gracias. Y es que antes se daba, pero ahí es donde se daba como que la contradicción, porque son temas netamente de lenguajes, de compiladores, perdón. Y así como dice Brian, se miran, pero no con reglas. Y ese es el punto. Nosotros acá recordamos que los compiladores es una ciencia y todo va a estar basado en reglas y en métodos y en herramientas que están basados a su vez en matemática. Y si no se ve eso, entonces ya carecemos de un fundamento científico. Entonces ahí es donde nos vamos perdiendo. Entonces todo tiene regla. Y incluso en lenguaje se les ocurría llegar hasta LL1 y créanme que venían acá casi que medio curso, no entraban porque supuestamente lo sabían y se enfrentaban a un examen y fatal el resultado, ¿verdad? Entonces, el punto es, bueno, lo bueno es que ya la mayoría ya no lo revisó, ¿verdad? Entonces vamos al punto de el LL1. Bien, para empezar el LL1 necesitamos como punto, como calentando motores, necesitamos una gramática de tipo LL, es decir, recursiva por la derecha, para el LL1. Entonces, como es recursiva por la derecha, lo que yo recomiendo para hacer un, un analizador sintáctico o parser LL1, pues primero que construyan su gramática recursiva por la izquierda, recordemos, izquierda, luego de eso la factoricemos para obtener la recursividad por la derecha. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, como ustedes ya lo vieron, es mucho más fácil ver un compilador recursivo o hacer una gramática recursiva por la izquierda, y porque lo obtenemos la forma estándar, lo podemos ver más fácil y ya solo con la factorización sacar la recursiva por la derecha. Eso es mucho más fácil y eso es lo que yo recomiendo para construir como pasos previos al a empezar a realizar el LL1. Bien, y empecemos. Para empezar a hacer el LL1 hay cálculos de primero y siguiente. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el primero. Bien, si X es un terminal, entonces el primero de X es X. Es decir, que los primeros, digamos, F produce número. El primero de número, el primero de número número, va a ser número. Entonces, cuando es un terminal, el primero es sí mismo. Seguimos, siguiente. Si X es un no terminal que produce Y1, Y2 hasta YK, entonces primero de X va a ser igual a Y1 unión Y2 sucesivamente, mientras que Y produzca epsilon. ¿Cómo así? A veces las leyes en el libro son un poco marcianas. Entonces yo tengo la producción X, produce Y1, Y2, vamos a hacer hasta Y3. Y3. El primero de X va a ser igual a quién? El primero de X va a ser igual al primero de Y1, ¿sí? Primero de Y1
unido con el primero de Y2, sí y solo sí, en el primero de 1 viene epsilon. Si no viene epsilon, corto. Por ejemplo, si en Y1 viene epsilon, entonces 1 primero de Y2. Pero si en Y2 ya no viene epsilon, ya no lo uno con Y3, ¿verdad? Entonces voy a estar uniendo los primeros mientras Y, por eso Y el que estoy evaluando, produzca epsilon. Si no produce epsilon, entonces yo ya no lo, yo ya no los uno, ¿verdad? Entonces, si de por sí en el primero ya no, si digamos en esta producción Y1 ya no produce epsilon, no produce epsilon, entonces únicamente el primero de X es el primero de Y1, y así me voy, ¿verdad? Si X produce epsilon en la producción, entonces el primero de X es epsilon. Va a sonar, está de más, pero siempre se hace la aseveración de epsilon, recordemos, porque epsilon nunca pertenece al lenguaje. Epsilon es una unión al lenguaje. Entonces, si yo tengo X produce epsilon, el primero de X va a ser epsilon. ¿Sí? Básicamente es lo que está diciendo. Es un trato especial, pero es como la primera, ¿verdad? Bien, tal vez se están perdiendo ahorita, no lo vamos a, no espero que lo terminemos de comprender en este momento, sino que eh, vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente a ver es el cálculo de siguientes, valga la redundancia. Siguientes. Colocar dólar en el siguiente del símbolo inicial. Dólar es el delimitador. Entonces, recordemos que en cada gramática, ¿sí? Tengo yo un símbolo inicial. Recordemos que en las leyes de la gramática, en las reglas de la gramática, perdón, y dicta que tenemos que tener como mínimo un símbolo inicial. Entonces, para ese símbolo inicial hay que colocar por defecto dólar en sus siguientes, por defecto, ¿verdad? Siguiente, siguiente ley. A produce alfa, B beta, es una producción. Entonces, todo el primero de beta pasa al siguiente de B, exceptuando epsilon. Por ejemplo, yo tengo em, A produce, vamos a ver, B, eh, no, vamos a hacer otra cosa. A produce A, B, ID, ¿sí? Entonces, aquí dice de que todo lo que está en el primero de beta, ¿quién es beta? Para este caso es ID. ¿Quién es el primero de un terminal? Sí mismo. Bueno, recordemos que anteriormente dijimos que si X era un terminal, su primero era sí mismo, era X. Entonces, el primero de ID es ID. Entonces, el siguiente de B es el primero de ID, que es ID. Entonces, el siguiente de B es ID. ¿Verdad? Eso es lo que me está diciendo acá. Bien, seguimos. Última ley o regla. Dice, A produce alfa B o A produce alfa B beta, donde beta contiene epsilon. ¿Sí? Entonces el siguiente de A pasa al siguiente B. ¿Cómo así? Tengo la siguiente producción. A produce A
A' produce más TA', digamos. Después de A', bueno, no coloquemos A' para no perdernos. Vamos a colocar acá em, B', B', digamos. Entonces, el siguiente de A', como A' ya está al final de la producción, que ese va a ser nuestro delimitador, si está al final de la producción, como está al final de la producción, el siguiente de B' pasa, o se le asigna, mejor dicho, no es que pase, porque el siguiente de B' va a persistir. Todo lo que está en B', en su siguiente, lo cedo también o hago una copia al siguiente de A'. Digamos que el siguiente de B' sea el signo más, entonces el siguiente de A' va a ser el signo más, ¿verdad? El otro caso, ¿cuál es el otro caso? Digamos que tengo yo acá, tengo A' produce por F T', digamos, y T' contiene o produce epsilon, ¿sí? Entonces, este caso se puede representar de la siguiente manera. Sería A' produce por F únicamente. ¿Por qué? Porque T' contiene epsilon, ¿verdad? Obviamente yo sé que aquí tengo un T', pero si viene epsilon, automáticamente me anula esto. Entonces pasa lo mismo. Todo lo que esté en el siguiente de A' pasa al siguiente de F, ¿verdad? ¿Por qué? Porque T' contiene epsilon. Si en dado caso T' jamás contiene epsilon, nunca puedo hacer esto, ¿verdad? La premisa es que, tal y como dice aquí, entonces, bueno, dice aquí el primero de B', de beta, contiene epsilon. Entonces todo lo del siguiente de A pasa al siguiente de B. Entonces, o tengo yo esta forma, que ya está, ya llegué al final de la producción, o tengo esta forma, pero sé que beta contiene epsilon. Esa es la premisa, ¿verdad? Para hacer como ceder el siguiente del no terminal que está produciendo al siguiente del no terminal que está finalizando la producción. Bien, dicho eso, vamos con lo siguiente. Y como les digo, no espero que ahorita eh, no espero ahorita que aprendamos las reglas, sino que vamos a ir paso por paso a paso, ¿verdad? Dejé de compartir la pantalla porque vamos a ver un ejemplo. Bien, ahorita vamos a ver el ejemplo de... Vamos a ver un ejemplo completo en el cual, si se dan cuenta, tengo yo una gramática recursiva por la izquierda, perdón. Y lo que yo estoy buscando es una recursiva por la derecha, porque quiero construir yo un, eh, un LL1. Entonces, voy a recordar yo mi ley. Aquí está mi ley, ¿verdad? Esta es la ley la que quiero eh, recordar. Entonces, vamos a proceder. Tengo esta recursividad por la izquierda, perdón, y lo quiero recursiva por la derecha. Entonces, bueno, digo, A produce beta y A'. Entonces es L produce. ¿Quién es beta? Beta es T. Aquí estamos en la segunda posición. Beta es T. Entonces L produce T. A' por ley. Entonces L'.
por ley. Luego dice que, vamos a subir esto para que se nos mire. Luego dice, A' produce alfa, A'. Entonces voy a decir que L' produce alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el que acompaña la recursividad por la izquierda. En este caso es coma ID. No solo es ID, no solo es coma, sino que es coma ID. ¿Sí? Coma ID. Y luego viene la recursividad por la derecha. En este caso es L'. Voy a hacer un espacio. Aquí también voy a dar un espacio para que se mire mejor. Ahí está. Coma ID L'. Y siempre va por defecto un epsilon. Solo vamos a buscar el epsilon. Epsilon. ¿Sí? Y luego pues ya veo yo la T, la producción de T, como la producción de T no tiene recursividad, entonces la coloco solo así. Entonces yo ya tengo la gramática con la que voy a trabajar este ejemplo. Sí, entonces yo ya, si se dan cuenta, yo construí una gramática que me acepta declaraciones de tipo entero o flotante para una lista de identificadores. Perdón, aquí es ID. TID. Entonces acá es TID. Ahí estamos. Em, todo esto es beta. Todo esto es beta, por eso todo pasa aquí a beta, ¿verdad? Entonces me reconoce una lista de declaraciones, de identificadores, perdón, ya sea de tipo entero o tipo flotante. Estaba recursiva por la izquierda y con la ley de factorización lo pasé a la recursiva por la derecha. Dicho eso, yo ya puedo venir y realizar el análisis sintáctico de tipo LL1. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Em, Vamos a empezar con el cálculo de primeros. Primero, yo no voy a colocar acá el primero de, de los terminales. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que son sí mismos, entonces no los voy a colocar. Pero que no los coloque no significa que no tengan, sino que voy a colocar los primeros de los no terminales. Es decir, vamos con el primero de L. Cálculo, cálculo de primeros. Este es nuestro paso 2. Nuestro paso 1 va a ser la recursividad por la izquierda, la derecha, perdón. Derecha. Ahí estamos. Y el paso 0, por decirlo así, va a ser recursividad por la izquierda. O construcción de gramática, pongamos. Y ese es nuestro paso 0. Bien, entonces ahorita calculamos los primeros. Dice, si X es un terminal, entonces el primero de X es sí mismo. Pero ya dije, no sé qué especifica en el cálculo de primeros. Por ejemplo, no voy a decir esto. Primero de int. O sea, no se especifica. O sea, es este, pero este no se especifica. ¿Sí? Bien, entonces vamos. Y
Cálculo del primero, de L. El primero de L va a ser el primero de T. Entonces yo digo el primero de L es el primero de T. Entonces yo voy a ir a calcular, dejo pendiente este, voy a ir a calcular el primero de T porque no lo tengo. ¿Quién va a ser el primero de T? Bueno, el primero de T va a ser el primero de int. Aquí sí. ¿Cuál es el primero de int? Si X es un terminal, entonces el primero de X es X. Es decir, si int es un terminal, entonces el primero de int es int. Int. ¿Sí? Lo quiero ver, quiero cambiar el... No, déjame así. Int. Bien, pero también tengo float. Entonces, no solo es entero, sino que int y float. Estos dos son el primero de t, ¿verdad? Entonces, coloco. Ya he calculado el primero de t, regreso al primero de l y pregunto, bueno, t, el primero de t, perdón, contiene epsilon en sus primeros. No, no contiene. Entonces, como no contiene, ya no concateno yo los demás, que es ID y L', sino que corto. Y asumo y digo que el primero de L también va a ser int y float. Dicho eso, seguimos. Y bueno, digo, eh, primero de L'. Primero de L', ¿quién es? Bueno, vuelvo a preguntar. Aquí tengo un terminal y digo, bueno, si coma es un terminal, entonces el primero de coma es igual a coma. Entonces digo, acá agrego coma. Pero como si se dan cuenta, coma no, coma no produce epsilon, porque valga la redundancia, es un terminal. Entonces no agrego, no sigo uniendo ID ni L'. ¿Por qué? Porque recordemos que eso es lo que nos dictaba la, la ley, ¿verdad? De que si el que estoy evaluando produce epsilon, entonces, perdón, uno con el de la par. Si el de la par produce epsilon, entonces sigo uniendo hasta que alguien no produzca epsilon. Entonces, en este caso, coma de por sí no produjo epsilon, entonces ahí queda. Pero tiene un OR. L' también produce epsilon. Y recordemos la última ley. Si X produce epsilon, entonces el primero de X es epsilon. Entonces, si L' produce epsilon, entonces el primero de L' es epsilon también. Vamos a colocar una coma, epsilon. ¿Dónde está mi epsilon? Aquí está. Epsilon. Y ya terminé el cálculo de mis primeros. Ya si se dan cuenta, ya está L, ya está L', aquí está, y ya está T, aquí está. Ahora abro la, el canal con ustedes. ¿Entendieron cómo se calcula eso? Solo ingeniero, disculpe, a mí ¿Lo me dio un logran poco ver? de duda las comas, me perdí en las comas. Ok, bien. En L', Sí, en L', aquí, exactamente. así es. Bueno, Exactamente. vamos a volver a empezar. Me toca el primero L'. Si quieren, no coloquemos coma. Vamos a colocar otro para que no nos perdamos. Vamos a colocar punto y coma. Es decir, una lista de declaraciones separadas por punto y coma. Bien. em, el primero de L'. ¿Quién va a ser el primero de L'? Punto y coma. Y ese si X es un terminal, entonces el primero de X es igual a X. Si punto y coma es un terminal, entonces el primero de punto y coma es punto y coma. Entonces, por eso coloco el punto y coma. Tengo que agregar ID.
No, ¿por qué? Porque punto y coma no genera epsilon. O sea, punto y coma es un, es un terminal punto y coma. Entonces, no tengo que agregar epsilon, no tengo que agregar el ID. Y por la segunda ley, dice que voy uniendo mientras se siga produciendo epsilon. Como nunca produjo epsilon, entonces corto a la primera. Bien, voy con el siguiente. Eh, el siguiente es, también tengo que L' produce epsilon. Esta es la tercera ley. Si X produce epsilon, entonces agrego epsilon al- a la producción de primeros, o a sus primeros, perdón. Entonces, coma epsilon. ¿Para qué me estaba sirviendo esta coma? Era únicamente para separar, ¿verdad? Entonces, básicamente tenía algo así. Coma, coma epsilon, o sea, solo era para separar, pero sí, como tenía la doble coma, como que se nos perdimos hoy un poco, pero era solamente para separar, así como acá, int, coma, float, o sea, esta coma no me representa nada, solo es para eh, separar los primeros, ¿verdad? Pero no era que representa algún elemento gramatical, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenía una doble coma, o sea, así, o sea, coma, epsilon, por eso les digo, era así, coma, epsilon, ¿verdad? Pero coloquémosle punto y coma para que no nos genere ahí un poquito ahí de duda, ¿verdad? No sé si me di a entender ahí, Javier. Sí, ingeniero, ahora sí ya lo entendí perfectamente. Ok, bien. Entonces, entonces si se dan cuenta, ahorita hemos calculado los primeros. Vamos con los siguientes. Cálculo de siguientes. Bien, vamos con el siguiente. Automáticamente, si se dan cuenta, en la primera ley dice colocar en el siguiente del símbolo inicial, el delimitador, eh, perdón, el símbolo dólar, que representa nuestro delimitador. ¿Quién es nuestro símbolo inicial acá? Es L. Entonces vamos a colocar esto, vamos a copiar solo la fórmula, forma. Entonces digo yo que siguiente de L, defecto por default, es, ahorita agrego dólar. ¿Sí? Entonces, eh, entonces, seguimos evaluando. Entonces, vamos a ver. Yo, si se dan cuenta, yo ya no tengo dentro de alguna producción a L, ¿verdad? Entonces, ese es como que la clave para calcular los siguientes. No es una ley escrita, pero es como que me he ido dando cuenta conforme voy dando el curso y pues ahí sí que transmitirles a ustedes lo más digerido posible contenido. La clave está en que los que tienen siguientes son los que están dentro de las producciones. Entonces, si se dan cuenta, L ya no está dentro de la producción. Ya no está, ya no se encuentra dentro de las producciones. Entonces, yo no puedo decir de que voy a seguir agregando siguientes. Únicamente L tiene el siguiente tiene el siguiente, ¿por qué? Por ley, porque es el símbolo inicial. Entonces, su siguiente es dólar por defecto. Pero como ya no está dentro de las producciones, yo ya no tengo la necesidad de seguir calculando el siguiente de L, ¿verdad? Entonces, voy con el siguiente digamos, de T. Busquemos el siguiente de T. Bien, lo mismo. Buscamos nosotros dónde está dentro de las producciones y está aquí. T está aquí. Entonces, vamos por la segunda ley. Y la segunda ley dice, si A produce alfa, B, beta, es una producción, entonces todo lo que está en el primero de beta pasa al siguiente de B. Entonces,
todo lo que está en el primero de ID pasa al siguiente de T. ¿Quién es el primero de ID? ¿Alguien no me ha perdido ahí el rollo? ¿Me puede decir? O el hilo, perdón. ¿Quién es el exacto? Gracias, José. Es el primero de ID, es ID. Entonces pasa al siguiente de ID, ¿verdad? Si yo tuviera aquí, volviera a tener T, entonces vuelvo a hacer, bueno, punto y coma está en el primero de punto y coma, pasa a T, ¿verdad? Pero en este caso solo lo tengo acá. Pero no quiere decir que solo en el primero, solo en la primera producción que encuentre, ahí le voy a asignar, sino que yo tengo que revisar toda la gramática. Si en algún punto eh, vuelve a aparecer T, digamos en este caso, tengo que volver a calcular su, eh, su primero, su siguiente, perdón. Pero en este caso solo así. Bien, seguimos. Siguiente de L'. Siguiente de L'. L' está acá. ¿Ya lo vieron? Entonces, solo déjenme ver. Ahí estamos. Entonces, L' está al final de la producción y le corresponde la tercera ley que dice, si A produce alfa, B. ¿Quién es alfa? En este caso alfa es TID y B es L'. Entonces está al final de la producción. Entonces todo el siguiente de A pasa al siguiente de B. ¿Quién es el siguiente de L? Dólar. Entonces dólar pasa al siguiente de L'. ¿Eh? Todo lo que está en el siguiente de L pasa a L'. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estaba al final de la producción, que cumple con la forma A produce. Ay, no se deja agarrar esta cosa. Bueno, esta cosa. A eh, produce alfa B, ¿verdad? Esa es la forma. ¿Quién es alfa? TID. ¿Quién es B? L'. Seguimos evaluando. Y vuelve a aparecer L' dentro de la producción acá. Pero en esta producción, ¿vale la pena calcular otra vez la ley o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena volver a calcular o no? En esta producción que está resaltada del lado izquierdo. Bueno, izquierdo conmigo, no sé cómo se mira con ustedes. La que está en amarillo. Gracias, José. Diste en el clavo. Esa es la respuesta. Creo que no, porque es la misma. Es sí misma, dice José. Y es cierto. ¿Por qué? Miremos la ley. Voy a hacer aquí grande la ley. Siempre recordemos que esto está basado en leyes y no nos separemos de eso. Dice A produce alfa B. Nunca está diciendo A produce alfa A, por decirlo así. Este es el caso que tenemos en el lado izquierdo. A produce alfa A. Dice A produce alfa B. Es decir, que deben de ser diferentes. El que produce debe ser diferente al que termina. Y acá no cumple. Sí es cierto, está al final de la producción, pero el que produce es sí mismo. Y la ley dice, A produce alfa B. Jamás dice A produce alfa A o jamás dice B produce alfa B, sino que dice A produce alfa B. Entonces las letras no están por, porque sí nada más, porque se ven bonitas, no, están porque representan cómo se comporta en realidad. Y aquí se tiene que comportar de la misma manera. Es por eso que el de arriba, el que voy a subrayar en celeste, sí cumplía, porque este es L es diferente a L'. Pero el caso de abajo, L' es igual a L'.
¿sí? Entonces yo no puedo decir A produce alfa B A, sino que es A produce alfa B, ¿verdad? Entonces es por eso que no, este caso no entra, porque es sí mismo. Gracias ahí, José. Excelente y la respuesta. Me gusta ahí que interactuemos. Entonces, yo ya puedo decir de que ya tengo mis primeros y mis siguientes, ¿verdad? Voy a dejar de presentar. Dudas hasta acá. Dudas hasta aquí que hemos visto todo esto de cálculo de primeros y siguientes. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no lo logró ver? Comenten. Disculpe, ingeniero, entonces solo para aclarar, por ejemplo, al momento de calcular los siguientes, tengo que hacer un siguiente por cada no terminal e ir verificando por cada como producción si se encuentra ahí y sacarle sus respectivos siguientes si se encuentra. Así es, así Ok, es. gracias. Tenés que ir viendo no terminal por no terminal. Si tenés 10 no terminales, tenés que ver los 10 y tenés que ver en dónde se encuentran dentro de las producciones. Va a haber otro ejemplo, va a haber otro ejemplo más largo en la siguiente clase, ¿verdad? Jorge Luis se perdió. Vamos a ver. Ok, gracias. Y vamos a repasar un poquito más para no perdernos. Este analizador junto con el SLR son los más fáciles. Ya el último, como por eso les dije al inicio de clase, cuando empezamos el curso, el LR1 es la cúspide del contenido. Si le agarran la onda al LR1, están hechos. Porque esta es la cúspide. Bien, entonces, yo tengo, voy a volver a repetir ahí grandes rasgos, yo tengo dos atributos. Eric te hace una interesante pregunta y creo que voy a cortar ahorita que iba a volver a explicar para responder esta porque es muy buena. Dice, la regla 2 y 3 tienen el caso A produce alfa, B, beta. ¿Cómo se sabe cuál de las dos se aplica en este caso? Cuando beta produce épsilon. Cuando beta produce épsilon. Si beta produce épsilon, vas por la regla 3. Si beta no produce épsilon, te quedas en la regla 2. ¿Sí? El que te dicta vos por qué regla ir, perdón, es beta. Si beta produce épsilon, regla 3. Si beta no produce épsilon, regla 2. ¿Verdad? Seguimos. Vamos a repasar otro poco. Tenemos dos atributos. Cada elemento gramatical cuenta con dos atributos. Por lo regular nos centramos en los no terminales, pero no significa que los terminales no lo tengan, pero no se calcula. Bien, ¿cuáles son esos dos atributos? Primero y siguiente. Lo que se le denomina cálculo de primeros y cálculo de siguientes. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular los primeros. Y digo, yo voy a unir, por ejemplo, acá, cada T tiene un primero, ID tiene un primero, L' tiene un primero. Y esos me van a servir para calcular el primero de L. ¿Cómo voy a saber cuál tomar? Si todos producen épsilon. Por ejemplo, si este produce épsilon, entonces, ok, produce épsilon, entonces tomo el siguiente. Si el siguiente produce épsilon, ok, tomo el siguiente. Y así sucesivamente. Va a ser un while o un ciclo. El ciclo que ustedes quieran, pero un while, si quieren verlo así, es un while mientras las producciones tengan o los elementos gramaticales produzcan o contengan épsilon. Al primero que encuentre y no tenga épsilon, corta. Más que todo sería tal vez un do while porque se ejecuta una vez como mínimo, ¿verdad? Que es el primero. Si este no tiene épsilon, ya cortó una vez. Eso es lo que pasó acá. Bueno, digo primero de L. ¿Quién es el primero de L?
Bueno, aquí está T. Entonces calculo el primero de T. ¿Quién era el primero de T? Es este. Entonces calculo a este. ¿Quién es el primero de T? El primero de int. ¿Quién era int? ¿Quién es el primero de int? Recordemos que por la primera ley, el primero de un terminal es sí mismo, int. Pero como tiene float, también float. Entonces, si yo aquí puedo ir haciendo más grande mis tipos, double, entonces el double. Y arriba también double. Así sucesivamente. Por términos de ejemplo, no lo voy a hacer más grande porque el tiempo apremia, ¿verdad? Entonces, int, ¿sí? Int y float, perdón. ¿Por qué? Porque son los primeros que están asociados a T. Y aquí ya ejecuto o visualizo o evalúo con el do while. T contiene epsilon o en los primeros de T viene epsilon. Y la respuesta es no. Entonces, como es no, yo ya no tengo que venir y unir a los que vienen. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si tengo esto? Ok, entonces si tengo eso, yo digo, coma epsilon, coma epsilon. Bueno, entonces como viene coma epsilon, digo yo, bueno, entonces unión primero de quién? Del siguiente elemento gramatical que es primero de ID, primero ID. Entonces es int, voy a bajar el zoom porque ya se me acabó esta cosa. Ah, ya se me acabó la hoja también. Vamos a bajar esto. Igual este es un ejemplo, no es el ejemplo que estamos viendo, solo es para solventar la duda. Int, float, epsilon, coma, el primero de ID. ¿Quién es el primero de ID? ID. Y así sucesivamente. Pero este es el caso sí y solo si T contenía epsilon, pero T no contiene epsilon. Entonces, yo corté el ciclo al inicio, solo lo ejecuté una vez, ¿verdad? Esa es la segunda ley, que mientras se produzca epsilon en los elementos gramaticales, voy uniendo los primeros, pero se ejecuta una única, como mínimo una vez, ¿verdad? Ese fue en el primero de T, en el primero de L, perdón. Primero de T, pues este no solo contenía int y float. Y vamos con el primero de L'. Disculpe, ingeniero, una pregunta Primero de rápida. L, ¿sí? Por ejemplo, ahí en ese ejemplo extra que estaba haciendo, ¿verdad? Donde agregó epsilon a t. Entonces, como seguimos Ujú. con ID, en ID cortaríamos porque ID no produce epsilon. Correcto. Ah, Buena observación. ¿Por qué cortamos? Porque ID no produce epsilon y nos vamos por la primera ley de los primeros, que es si X es un terminal, entonces su primero es sí mismo, ¿verdad? Esa es nuestra ley. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí tengo una I mayúscula y la I mayúscula hubiera producido ID o epsilon? La misma historia. ¿Contiene epsilon? Sí, sí contiene epsilon. Entonces llego hasta el primero de L', pero ese sí y solo sí contiene epsilon. En este caso era ID, como dijo José. Corté, ¿por qué? Porque ID no contiene epsilon. Entonces no llegué hasta L' en ese ejemplo extra, ¿verdad? Pero para este caso que estoy evaluando, no sucedió eso, ¿verdad? Vamos con el primero de L'. El primero de L' es el primero de punto y coma, ¿verdad? Siempre voy punto y coma, por ser un terminal, me voy por la primera ley de los primeros, pues punto y coma el primero es punto y coma. Como no produce epsilon, obviamente no llego al primero de ID ni el primero de L' y lo dejo ahí. Pero L' contiene un epsilon. Entonces, tiene un O, ¿verdad? Entonces también coloco ese epsilon que me voy por la tercera ley que dice si X produce epsilon en una producción, entonces ese epsilon pasa a su primero, que es lo que estoy haciendo. Contiene epsilon en la producción y pasa a L', ¿verdad? Básicamente eso es lo que pasó. Siguientes. ¿Quién es mi símbolo inicial? Mi símbolo inicial es L.
Entonces, automáticamente al símbolo inicial se le coloca dólar en su siguiente. Automáticamente, así, de barato. Luego evalúo. ¿Cuál es el truco aquí? Evaluar los elementos no terminales que están dentro de las producciones. Si se dan cuenta, L no está dentro de ninguna producción. Entonces yo no le agrego ningún siguiente más. Ya no tengo necesidad de calcular un siguiente. ¿Por qué? Porque no se encuentra. Y su único siguiente va a ser el que está por ley, que es L, por ser el elemento inicial o símbolo inicial. Bien, ese fue con L. Vamos con T. T está aquí. Y esta es la segunda ley que dice, si A produce alfa, B, beta, entonces todo lo que está en beta pasa al siguiente de B. Entonces, dicho eso, todo lo que está en ID, el primero de ID pasa al siguiente de T. Ahí hice yo la pregunta, ¿quién era el primero de ID? El primero de ID es ID. Entonces, por eso es que está en su siguiente de T, es ID. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, T ya no está en otra producción. T ya no está en ninguna otra producción. Entonces, como no está en ninguna otra producción, ya lo dejo así. Vamos con el L. L está aquí, en la última producción, que es la forma A, la que está subrayada. A produce alfa B. Entonces, cuando se produce este caso, todo el siguiente de L pasa al siguiente de L'. Siguiente de L, que era dólar, pasó a ser siguiente de L'. Dólar. Aquí es redundante. Por eso hacía yo la aseveración que aquí dice A produce alfa B, no A produce alfa A. ¿Verdad? No es de que no se calcule, pero es redundante. Por ejemplo, el siguiente de L' pasa a L'. ¿Quién es el siguiente de L'? Dólar. Entonces le asigno dólar a L'. O sea, es recursivo a morir, ¿verdad? Entonces es por eso que se obvia este tipo se obvia esta ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aplica. Porque es un A produce alfa B. No es un A produce alfa A. ¿Verdad? Básicamente, eso fue lo que realizamos hasta el momento. ¿Verdad? Fue como un repaso. Yo no espero que ahorita lo aprendan de una vez, sino que pues el video va a quedar ahí grabado para que ustedes lo puedan seguir viendo las veces que seamos necesarios. Y de igual manera, el día jueves vamos a seguir trabajando estos ejemplos. Bien, vamos a seguir. Recordemos que les había dicho que iba a ser una clase un poco ahí criminal, pero nos hace falta algo todavía. Vamos a ver. Dice, ¿alguien se recuerda cuál es el resultado del analizador sintáctico? Eso lo hablamos, que yo les decía, en el analizador léxico tengo un autómata y en el sintáctico, ¿qué tengo? ¿Alguien se recuerda eso? Recordemos que no es un árbol. Porque recordemos que el árbol es similitud a la lista de tokens. Pero en el léxico tenemos el autómata. Y en el sintáctico tenemos. ¿Alguien puso atención a eso? Fue al inicio cuando empezamos a ver sintáctico. Lo voy a colocar acá. La tabla de análisis sintáctico. Entonces, para que un parser o un analizador sintáctico esté completo, tengo que tener yo mi tabla. Tengo que construir la tabla. Entonces, para la construcción de tabla,
también hay leyes. Van a decir, puchis, ¿por qué tanta ley? Porque el compilador es matemático. El compilador es una ciencia, está basado en leyes matemáticas, entonces para todo tiene ley. Y para la construcción de la tabla de análisis sintáctico de LL, recordemos, mucho ojo, es una tabla de análisis sintáctico LL. Muy diferente va a ser una tabla de análisis sintáctico para un LR. Va a ser muy diferente, ¿verdad? No nos vayamos con la finta. Bien, tenemos los siguientes. Para cada terminal A, en el primero de A, se agrega A produce alfa a la matriz A, A. Entonces, si en mis primeros tengo, voy a evaluar, aquí ya no evalúo gramática, eh, aquí evalúo yo primeros y siguientes. Para cada terminal A, de todos los que están en mis primeros, agrego yo quién produjo, o quién, sí, pues, quién produjo ese primero a la matriz en la posición A, A. Ahí vamos a ver ahorita cómo construimos eso. Bien, si epsilon está en el primero de A, de alfa, perdón, para cada terminal B que están en el siguiente, se le agrega A produce alfa en la matriz A, B. ¿Cómo así? Si yo en los primeros tengo epsilon, entonces yo no coloco la producción, esa producción asociada en los primeros, sino que los coloco en los siguientes. Y último, si epsilon está en el primero y dólar se encuentra en el siguiente, pues se coloca también en M produce A, dólar también. Son unas leyes ahí un poco marcianas, no espero que las entendamos a pura lectura, sino que pues son, son cuestiones que tenemos que ir practicando. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a dar por concluida esta cuestión. Vamos a ver. Ahí permítame un momentito, solo voy a... A mí las tablas de análisis sintáctico me gustan representarlas en Excel, entonces para los exámenes, pues ustedes lo pueden hacer también igual en Excel, ¿verdad? Las tablas las pueden hacer en Excel porque pues lo siento más fácil manejar todo lo tabular. Bien, vamos a ver. Solo déjenme aquí preparar un Excel para que podamos visualizarlo. A ver. Bien. Bien, entonces vamos a darle zoom. Hay mucho zoom. 150. ¿Cómo construimos una tabla? Bien, tenemos los elementos no terminales. Lo voy a colocar acá, no terminales.
No terminales. Uy. No terminales. ¿Quiénes son los no terminales para este ejemplo? ¿Quiénes son los no terminales para este ejemplo? Son L, L', T. Entonces coloco L, L', T. Y los voy a contrastar contra algo que voy a denominar símbolos de entrada o terminales, que son int, no, vamos a, sí, int, vamos a con ID, para llevar un orden, punto y coma, int, float. Y siempre voy a tener que agregar yo la columna de dólar. Eso le voy a denominar yo símbolos de entrada. ¿Sí? Entonces, esta es mi tabla de análisis sintáctico. Vamos a bajarle un poco el zoom, 125, ahí está. Entonces, esta es la forma del tabla de análisis sintáctico de tipo LL. No perdamos el rumbo, este es LL. No es otro tipo, no es LR1, no nos va a servir para otro tipo, solo va a ser para LL. ¿Verdad? Entonces, mucho ojo. Vamos con las leyes. Bien, vamos a ver cómo se hace esta cosa. Aquí está. Aquí está. Para ver las tres pantallas, perdón. Vamos a evaluar primeros. ¿Sí? Entonces, tengo int y float para L. Bien. Y digo lo siguiente. Para cada terminal A que está en el primero de A mayúsculo, es decir, para int que está en el primero de L, agregar A produce alfa a la matriz M produce M, bien, entonces vamos por acá. ¿De dónde vino de dónde nació de este cálculo de primeros para L de esta producción? L produce T, ID, L'. Entonces, como vino de ahí, yo coloco esa producción. Vamos a ver, sería, ¿no? Se coloca en los primeros, int y float. Es L produce ID L'. Se coloca en todos los terminales que están en el primero. ¿Vale? Para cada terminal que están en el primero. Asocio la producción que me llevó a calcular esos terminales, que es esta única producción. Vamos con el siguiente. Int y float. ¿Para quién? Para T. Entonces, para cada terminal A que está en el primero de A, agregar A produce alfa en la matriz A, A. Vamos con int. ¿Quién produjo int? Esta producción. T produce int. Entonces, ¿dónde lo coloco? Lo asocio en su producción int. T produce int. Vamos con el siguiente. Primero de T es float. ¿Quién produjo este primero? Este. T produce float. Entonces lo asocio. T produce float. Vamos con el último. Punto y coma y epsilon. Bien. Acá dice, me voy por el punto y coma primero. Yo lo evalúo.
Y es la primera, Disculpe, ingeniero, que me es interrumpa. la primera ley. ¿Sí? Esa de donde puso T produce entero, ¿por qué es que va en L'? Si estamos, sí, creo que ahí Ay, es. tenés razón. Gracias, tenés razón. Se me fue. Muchas Ah, gracias, Jorge. Gracias, ese es va asociado en la matriz eh, M produce, perdón, en la matriz A, A era T, int. T, int, que es esta, era esta, T, int. Sí, gracias, ahí sí se me fue, perdón. Gracias ahí por la corrección y gracias también ahí por la atención también. Vamos con el siguiente. Con el último es L'. Y entra este punto y coma, entra en la primera ley, que es A, está en el primero de A. Entonces se agrega A produce a la matriz M, M, A, A. En este caso es, ¿de dónde vino esa? ¿Quién produjo este primero? L' produce coma, punto y coma, ID L'. Entonces me voy a esta cuestión, aquí, punto y coma. Y digo que es L' produce, ay, perdón, L' produce, punto y coma, ID, L'. Y vamos con el último que es la siguiente, que es el epsilon. En epsilon dice, entro por la siguiente, por la última, que epsilon está en el primero de alfa y se encuentra también en el, entonces, como, bueno, vamos por el segundo que dice, perdón, es el segundo, epsilon está en el primero, entonces para cada terminal B, es decir, en el terminal que está en el siguiente, me voy a evaluar los siguientes de L', coloco la producción asociada. Entonces no lo coloco como contengo un epsilon. ¿Quién produjo este epsilon? L' produce epsilon. Y lo coloco en su siguiente, que su siguiente es este. Voy a colocar, vamos a ver si se copia esta. Sí se copió. Es L' produce epsilon. ¿Verdad? Y ya pues ya terminé mi cálculo de mi construcción de tabla. Hay un error aquí y voy a evaluar que aquí esta columna quedó vacía. Eso lo estaba viendo ahorita antes por eso hice una pausa que quedó vacía esta columna. Voy a evaluar qué pasó. Creo que fue un error en el cálculo de primeros, pero es un error pequeño. No nos va a afectar tanto en todo, o es un error en la construcción de tabla, ¿verdad? Pero por términos de tiempo, pues voy a ver dónde se quedó este ID. Solo es un ID que quedó ahí perdido, pero pues ya una vez lo solucione, yo voy a comentar en el siguiente día de clases dónde quedó este ID. Pero básicamente ese es el analizador LL1, ¿verdad? Pues todo, todo fue bien calculado, solo es el error de construcción que no quedó aquí en la tabla. La tabla lo vamos a volver a repetir en el siguiente día de clases. No va a variar mucho, solo necesitamos creo que es aquí, cabal, aquí debe haber algo, debe haber uno. Pero voy a evaluar en dónde me perdí, mejor dicho, en el cálculo del LL1. Pero es un error pequeño. Ahí les voy a confirmar el día jueves. ¿Dudas hasta aquí? Ingeniero, una pregunta. ¿Podría ponernos ejercicios tipo examen para practicar, por favor? Sí, el de la gramática una vez vino en un examen, el que les puse de tarea.
Igual voy a buscar otros para que lo puedan construir ustedes, el LL1. Se los publico tal vez el día de hoy. Que sean como Ah, muy ejercicios bien. nada más para que vayan practicando. Sí me comprometo a ver por qué quedó vacía esta tabla, esta columna, no tiene que quedar vacía, pero es un error mínimo, no va a alterar el cálculo de todo el LL1, ¿verdad? Hasta acá tenemos el autómata, o por decirlo así, la tabla de análisis sintáctico, que en análisis léxico era el autómata, pero todavía falta algo más, que es la aceptación de cadenas. ¿Puedes repetir la que está debajo de esta? La que tengo, esta, Milton, o aquí. Ok, bien, aquí venía, como vengo con el primero, produce un épsilon. Entonces, cuando produce, en los primeros está épsilon, la producción asociada, que era L', produce épsilon, no lo coloco en los primeros, sino que lo coloco en los siguientes, ¿verdad? Pues la ley hace una aseveración ahí un poco innecesaria, que es, eh, pues únicamente dice que si viene, si dólar está en los siguientes, pues igual manera se coloca. Es como que solo para ver, para y aseverar que siempre, no importa si dólar está en los siguientes, siempre se coloca. Entonces, como dólar está en los siguientes, de L', automáticamente pues se coloca acá, ¿verdad? No se coloca en los primeros, sino que se coloca en los siguientes de L'. Sí, ¿qué pasaría si aquí el siguiente hubiera estado, qué sé yo, en int? No, digamos float. Pues también esta L produce epsilon, también se coloca en float, ¿verdad? Pues en este caso solo estaba dólar, entonces solo en dólar se coloca, ¿verdad? Por eso es que está ahí en dólar, ¿verdad? No sé si se entendió. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver el día siguiente? Vamos a ver qué pasó acá, por qué quedó vacía la columna. Y vamos a ver un ejemplo un poco más grande con la famosa gramática que acepta este tipo de operaciones, ¿verdad? Operaciones aritméticas, que es un poco más grande y la tabla es más grande y son más cálculos de primeros y de siguientes, ¿verdad? Y voy a subir unos ejemplos para que puedan practicar. De igual manera, con la gramática que produce gramáticas, que era la tarea, ahorita ya pueden ustedes quitarle la recursividad por la izquierda, factorizarla para que sea por la derecha y ya pueden empezar a hacer el cálculo de LL1, ¿verdad? Eh, Sin más que agregar, entonces quedamos hasta aquí el día de hoy. Entonces no sé si tienen más dudas. Si no tienen más dudas, cortamos hasta aquí la clase del día de hoy, que ya llegamos a las 8:50. Bueno, entonces tengan un feliz día. Ingeniero, una pregunta, ¿el examen siempre sigue para el sábado? Sí, el examen es el sábado. Entra desde el método del árbol hasta este LL1. Ah, va, gracias. Bueno.